con el pasa nada, no debate. pasa nada. La intro y el debate han sido el mismo vídeo, así que ha sido error mío, ya me podéis perdonar, pero bueno, fallos de la primera vez. Bueno, vamos a empezar este debate con una pregunta que os voy a lanzar ahora mismo a vosotros dos. Y es que la UFC debe priorizar el espectáculo sobre el ranking. Si Ilia Topuria es una estrella en ascenso y puede generar más interés que otros contendientes, ¿debería pelear directamente contra Islam Makhachev? Desde luego que sí. Yo creo que al final el espectáculo y el dinero, sobre todo para la UFC, está por delante de la meritocracia. Hay muchos peleadores que se lo han merecido, como por ejemplo Ankalaev, y ha tenido que estar esperando muchísimo tiempo porque nadie quería que pelease contra Pereira porque nos temíamos que pasase eso. Y yo creo que es algo similar a lo que puede pasar con Ilia Topuria y Makhachev, que bueno, al final, si cuadran los números y el interés del público, seguro que a pesar de no estar rankeado en las 155 libras, le pueden dar ese title shot. Y yo creo que si hubiese hecho dos defensas más en las 145 libras, hubiese pegado el salto directo y me parecería mucho más merecido justamente esa oportunidad por el título por parte de Ilia Topuria. Ahora, sin haber peleado con absolutamente nadie dentro de las 155 libras, me parece que es algo que es un poco irrespetuoso de parte de Ilia Topuria empezar a mandar en una categoría que no tiene básicamente incidencia, sabiendo que hay un montón de viejos conocidos como Gaethje, como Poirier, como Holloway, como Islam Makhachev, tipos que han representado bien la categoría y por ende tenés que tratar de pasar por alguno de ellos o mismo Arman Sarukian para poder llegar a tener esa posibilidad por el título. Bien, yo solamente quiero dejar ahora pues un dato a lo que pues ha podido decir Adrián para que la gente pues tenga en cuenta. En el 2024 hubo un ranking de los 5 peleadores que más se vendieron. El primero era Alex Pereira, el segundo era Dustin Poirier, el tercero era Max Holloway, el cuarto era Sean O'Malley y el quinto John Jones. Con lo que, pues responde un poco a la pregunta. ¿Ilia Topuria genera más dinero que los que he mencionado? No. Por lo que la división del peso ligero todavía, hasta el mismo Charles Oliveira y Justin Gaethje generan muchísimo más dinero. Por lo que, pues yo pienso que todavía no está ni siquiera, aunque en España parece que sí, porque le están dando mucho marketing, a la hora de vender pay-per-views, pues no se puede comparar todavía a la old school que está ahí arriba. Entonces, yo, pues a tener en cuenta eso. Quería lanzar esta pregunta para ver cuáles eran las respuestas y teniendo el dato que era ese. Entonces, bueno, pues... Sí, yo os quiero hacer también pues una pregunta. Seguramente, Iñaki, a ti te pase lo mismo que a mí, que yo creo que los que vivimos aquí en España tenemos una especie de burbuja que solo exactamente. escuchamos hablar de Topuria y parece que Topuria es el Jesucristo de la UFC. Y a mí me da la sensación de que no es la realidad, que en Estados Unidos sí que últimamente se está hablando mucho de él porque al final haber ganado a Max Holloway, que es un peleador súper popular, y Volkanovski, que también estaba en el libra por libra súper alto. Yo creo que ahora sí que se está empezando a hablar de él, pero no es la realidad de lo que nosotros vivimos aquí en España. No sé, Marcos, allí, por ejemplo, en Argentina, si se habla tanto de Topuria por ser hispanohablante o piensas diferente a nosotros. No, sí, sí, del peleador que más se habla hispanohablante, a nivel hispanohablante, sin duda alguna, es Ilia Topuria. Quizá antes de Ilia, por ejemplo, era Brandon Moreno, que era un tipo que representaba bien a México, que había sido campeón, que había tenido guerras con Davison Figueiredo, pero Ilia Topuria fue un boom tremendo justamente acá en Argentina, por lo menos para los creadores de contenido. A todos nos gustaba justamente cómo peleaba este peleador, cómo derrotaba a todos sus rivales. Nos gusta, hay que hablar en la actualidad, tampoco lo vamos a retirar a Ilia, que es joven, pero obviamente que yo coincido con ustedes que no es la misma repercusión en España que en Estados Unidos. En Estados Unidos, normalmente el estadounidense es bastante termo, porque se fija nomás en el mapa, ve a Estados Unidos y no ve a otros países.
no reconoce ni siquiera a Francia, no sabe dónde está Argentina, no tiene ni idea. Muchos estadounidenses no tienen ni idea de dónde es otro país. Ellos son muy nacionalistas y por ende los peleadores que son locales, obviamente que van a estar mucho mejor valorizados que los extranjeros. Bueno, voy a lanzar otra pregunta, ¿vale? Y es que pues sabemos que Ilia Topuria pues ha tenido buenas victorias en el peso pluma, para mí pues un poco escasas esas dos, debería de haber, como ha dicho Marcos también, yo creo que debería de haber limpiado la división, creo que eso hubiese sido lo más justo, sobre todo para que él ahora mismo pues no estaría también en ese problema, porque su nombre hubiese crecido muchísimo más. Pero, pues eso, ¿creéis que un peleador que solamente ha enfrentado una vez en las 155 libras a un peleador, además Jai Herbert, que no estaba ni siquiera en los rankings, esa pelea ya cuenta suficiente como para que pueda ya directamente enfrentar en el peso ligero a Islam Makhachev? ¿Creéis que eso es rendimiento como para hacer esta pelea? A ver, yo es que, por ejemplo, la pelea esa de Jay Herbert, casi que la incluiría dentro de esta conversación, porque al final es una pelea que la tuvo. incluyo porque hasta Eurosport la está poniendo ahora. La están metiendo. Como diciendo que es que Ilia Topuria ya ha peleado en 155 libras. Entonces, claro, yo tengo que poner esta Hombre, mentira no es. Porque al final ellos están haciendo publicidad sobre esto. Entonces están diciendo, hoy hace 3 años desde que casi se produce un asesinato en las 155 libras. Entonces yo digo, bueno, pues, ¿os parece suficiente que alguien haya peleado esa pelea y que ya vaya a pelear por el cinturón? Hombre, mentira no es, pero yo creo que lo que hay que valorar más bien es la trayectoria que ha tenido dentro del peso pluma. Que al final, pues sí, son pocas peleas, por decirlo de alguna manera, con los tops, pero es que yo creo que los tres estamos de acuerdo en que Volkanovski y Max Holloway eran otra división dentro del peso pluma. Ha cogido a noqueado los dos. Yo creo que, bajo mi punto de vista, ya lo he defendido alguna vez, la pelea con Diego López o Evloev para mí no tiene ningún tipo de sentido ya. Y yo creo que sí que es algo valorable que suba y pueda pelear por el título. Ahora, la gente que dice que tiene que hacer una pelea antes, lo respeto y me parece también correcto, la verdad. Sí, a ver, Jai Herbert no hay que ni considerarlo básicamente, es un tipo que ni siquiera está rankeado. A ver, va a pelear este fin de semana, si no me equivoco, este sábado va a pelear en este UFC bueno, ahí en Londres, pero la verdad que es un tipo que no pincha ni corta. Yo creo que hay un montón de gente que lo conoce gracias a Ilia Topuria. Si Ilia Topuria no se convertía en campeón, Jai Herbert no lo conocía ni la mamá, básicamente. Lo conocen por verle en el suelo, ¿no? Ha tirado. Claro, claro. Y también tuvo ese highlight de esa Ojo, patada. la patada, ¿eh? Sí, la patada. La patada. La patada se la dio buena, Es el highlight de la carrera de Herbert. O sea, casi noquear a un campeón de la UFC. Pero sacando eso, es un tipo que es medio pelo. Es la realidad. No digo que sea malo, porque para mí no es malo, pero es un tipo medio pelo. Y por ende no es una medida como para decir vos, bueno, este es un filtro para llegar al título y pelear justamente contra Islam Makhachev. La realidad es que no. O sea, para mí tendría que tener una pelea antes. Por lo menos sea con Oliveira o mismo con Sarukian. Yo creo que de ahí no va a salir. Sí, a ver, es que me están diciendo que se me oye un poco bajo, ¿eh? Entonces yo voy a intentar ¿Sí? subirme aquí el micro. A ver. ¿Cómo anda la gente en el chat? Vayan poniendo todos me gusta al vídeo, ya sabéis. Un pequeño gesto es un gran aporte pues para nosotros, y también pues ir suscribiéndose a los canales también de Adrián, de Adacegón y de Marcos de Todo MMA. Bueno, a ver si ahora ya pues se me oye mejor, he agarrado el micro. Bueno, yo os voy a decir una cosa, ¿no? Ha habido ya, pues en la historia reciente, vamos a ir a la reciente, no que vamos a ir muy lejos, porque si no mucha gente, sobre todo que no lleve muchos años viendo por la UFC, pues se puede perder, ¿no? Pero vamos a la historia reciente. Max Holloway intenta subir contra Dustin Poirier por un título interino y pierde.
Volkanovski, no a petición de él, a petición de Islam Makhachev, cuando gana a Oliveira, pide, porque obviamente el que era en aquel entonces el libra por libra era Volkanovski, y Makhachev en esa pelea, sin Khabib en la esquina, sufre pero gana, ¿vale? Luego la segunda ya es otra historia. Pero otro peso ligero que sube y no consigue, ¿no? ¿No creéis que ya sabiendo la trayectoria Ilia podría hacer, sabiendo que él, es verdad, en condiciones físicas y en modo de pelear es tan bueno, podría enfrentar a cualquiera? Si es que yo le veo que es capaz de ganar a cualquiera. Enfrentarse, ver cómo es Ilia en las 155, probarse y luego enfrentar a Makhachev, si sería mucho más, sería luego la pelea muchísimo más vendible que ahora. Ya si ganas a un tipo como Arman Tsarukyan, por ejemplo, yo pongo a Arman Tsarukyan, os digo, porque obviamente los demás ya son, ya dicen que no. O sea, que no, porque Dustin Poirier, ya lo hemos hablado. Están cagados todos. No están cagados, ahí no está cagado ninguno. Lo de siempre. ¿Cómo es eso? A ver. Aquí, si están cagados, también está cagado el propio Ilia, porque también rechaza peleas. Entonces todos andan con el Lodotis encima. Entonces, bueno, aquí el tema es otro. Y es que nadie quiere perder. También te digo, Iñaki, que has dicho que esos casos de que subieron y les fue mal, pero luego hay también otros casos que les ha ido bien. Por ejemplo, el mismo Max Holloway noqueó a Justin Gaethje. O el propio Conor también cuando subió y fue doble campeón también noqueó. Sí. Así que yo creo que eso simplemente hay que verlo. Sí, pero antes de eso, y aunque no fue en las 155, hasta cuando fue en las 170 se llevó una derrota contra Ney Díaz. Sí. ¿Entiendes? O sea, primera... pero eso fue en 170. Ya, pero la primera subida... O sea, son dos categorías por encima. Pero la primera subida la perdió. ¿Entiendes? Sí. Y Max Holloway, la primera subida también la perdió. La segunda la ganó contra Justin Gaethje. Pero la primera la perdió. Entonces, son cosas a tener en cuenta, porque una vez que subes, tu cuerpo, esto lo hemos hablado muchas veces, hay que adaptarse a esa categoría. Y en esto, pues hay que ser un poco, pienso yo, inteligente, como fue John Jones, que se estuvo preparando durante mucho tiempo para los pesos pesados. Y luego la pelea le duró menos de 5 minutos. Igual menos de 3. Sí, no duró nada. Entonces, en cuanto le llegó al suelo... Entonces aquí yo pienso que a veces ese salto, si tú puedes hacer un paso antes y ya, en cuanto ganes a un contendiente además, los demás de la división sí que es verdad que se van a empezar a echar a temblar. Porque claro, si ya subes... y noqueas a uno de los de arriba, ya, cuidado, ya los demás te van a tener respeto. Entonces, bueno, pues esas cosas a tener en cuenta, esos pequeños datos, ¿no? Que al final son los que valen, los datos quedan ahí en las historias y está demostrado que cuando subes así de golpe, pues no suele salir bien. Entonces, bueno, pues aquí, claro, nadie sube con la expectativa de que no te salga bien, ¿no? Pero... como dice Mike Tyson, todo el mundo tiene un plan hasta que te meten un guantazo en la cara. Sí, más vale. A ver, también hay que considerar que Ilia Topuria tendría que hacer un proceso de reconversión corporal, porque como hablábamos en un video que hicimos el año pasado, al menos 8 meses se tendría que tomar para hacer una buena pelea, hacer un buen campamento justamente para debutar en las 155 libras. O al menos para pelear contra Islam Makhachev, tenés que hacer un proceso diferente a todos los otros peleadores. Sabemos que Islam pesa básicamente 185 libras fuera de campamento y es un tipo extremadamente grande. Por ende, si vos querés estar a la altura de este gran peleador, vas a tener que estar físicamente en tu prime, en tu mejor momento y fino también. Porque obviamente cuando vos sumás masa muscular también te pone más tosco y tenés que tratar de afinar la puntería también. Sabemos que él tiene una puntería espectacular, pero obviamente con el tema de la masa muscular, que no, te ralentizás un poco. Sí, exactamente. Yo creo que eso es un dato muy importante, lo que es el acondicionamiento a una división. Ahora os pregunto, ¿creéis que ahora, según está ahora mismo todo este tema y cómo parece que pinta, ¿creéis que Ilia Topuria ha tomado una buena decisión en dejar su cinturón vacante y subir
sin tener una pelea cerrada ya, tirarse así como a lo loco a la conquista sin tener nada ya hablado y cerrado con la UFC. Sí, yo creo que lo más inteligente no ha sido, pero yo creo que lo comentamos ya una vez y a mí me da la sensación de que la UFC no le ha obligado, pero le ha dicho no puedes estar aquí manteniendo el título sin pelear y básicamente habrá sido como una forzada, entre comillas, encubierto y le habrán dicho, mira, o peleas contra Volkanovski o dejas el título o subes o tienes que hacer algo. Y ya hace bastante tiempo, 3 meses más o menos, 3, 4 meses, ya comentó él en un medio de comunicación aquí en España, en el partidazo de COPE, que no iba a volver a pelear en el peso pluma, y eso lo ha dicho ya hace bastante tiempo. Así que a mí me da la sensación de que ese cambio físico también del que hemos estado hablando lo está llevando ya a cabo y eso. O sea, esa es mi opinión. Creo que no es lo más inteligente haber dejado el título sin haber cerrado la pelea, pero yo creo que ha sido una forzada encubierto. Sí, sí, obviamente, obviamente. Ha sido. El tipo quería meterle presión a la UFC y le salió todo mal. A nosotros hace 2 meses, hace 2, 3 meses, cuando se conoció esta noticia, estábamos justamente. Yo personalmente estaba como diciendo, a ver, me pareció una jugada innecesaria. El tipo, sin siquiera saber que va a tener una pelea en las 155 libras, el tipo ya decía, no, el próximo va a ser Oliveira. Sabiendo el ego que tiene Oliveira, sabiendo que Oliveira quería pelear por el título. Obviamente, Charles no le va a dar esa posibilidad y va a tratar de hacérsela bien, pero bien difícil. Me parece que fue una jugada innecesaria, debería de haberse quedado en 145, hacer un par de defensas más y después subir directo. No era necesario querer meterle presión y hacer la gran John Jones justamente o Conor McGregor para que le den esa pelea contra Islam Makhachev. Bueno, y más cuando ya antes ni siquiera de él haber dejado el cinturón vacante, antes ni siquiera de que Islam Makhachev hubiese enfrentado a Arman Tsarukyan en pleno campamento, ya dijo Khabib y Islam en la entrevista que le hizo Demetrius Johnson que no le iba a dar la oportunidad a Ilia Topuria si subía, que no le iba a dar, que tenía que, si quería subir, que iba a enfrentar. O sea, que él ya era conocedor de que este tipo de los rusos, los dagestanís, no le iban a dar la pelea, le iban a hacer pelear. Entonces, bueno, pues por eso yo os quería preguntar si ya siendo conocedor, si creíais que ya pues igual pensaba él igual que Charles Oliveira iba a ceder o alguno de los de arriba, y hemos visto ahora que no hay un cerrojazo ahí. Sí, al final yo creo que hay 2, 3 peleadores, pues el mismo Oliveira, Tsarukyan, que yo creo que pueden tener una oportunidad por el título directamente y Ilia Topuria es el tercero que acaba de entrar. Entonces yo creo que los tres quieren la pelea directamente por el título y nadie quiere pelear entre ellos. Al final todo conlleva un riesgo y cualquiera de ellos que se enfrente con cualquier peleador pues puede perder y una vez que pierdes ya sales de la conversación de pelear por el título. Añadir también a eso que depende de lo que pase en la pelea de Belal Muhammad, pues quizás coja Makhachev, se marche y 2 de esos peleadores acaben peleando por el título interino o el título vacante. Así que yo creo que hasta que no empiece a haber movimientos del propio Belal Muhammad en esa pelea con Jack de la Madalena o Makhachev tome alguna decisión, yo creo que va a estar ahí todo bastante taponado. Bueno, pues ya que has abierto el hilo de eso, es a lo que iba a hacer yo a colación. Bueno, ya hice un vídeo sobre la clave que estaba en Belal Muhammad, sobre quitar ese cerrojazo que tenía la llave. Pero yo he estado un poco reflexionando sobre todo este tema y al final he llegado a la conclusión que en realidad lo que Ilia ya era conocedor desde el principio, que Islam Makhachev no iba a pelear contra él, ya era conocedor. Y entonces ha hecho una muy buena jugada que ahora parece que no es buena, parece que no es buena porque todos parece que van en su contra, pero en realidad tú fíjate lo que él ha generado. Él ahora mismo está como el rey del mambo porque dice, mira, yo quiero pelear contra todos, pero no quieren pelear contra mí ninguno. Con lo cual, en cuanto a eso,
él ahora mismo está como que él quiere pelear, pero nadie quiere pelear contra él, ¿no? Está quedando bien. Entonces, él es conocedor ya que el próximo mayo se puede quedar un cinturón vacante. Porque Eso es, sí, sí. si Belal cumple su palabra, si Belal cumple su palabra y gana, él dijo que iba a dejar el cinturón vacante para Islam Makhachev. Es lo que dijo Belal. Y sabemos que esto pues se puede llegar a dar. Si por el contrario pierde, Islam Makhachev ya va a subir sí o sí, porque es que encima hay que tener en cuenta que la UFC le había dado la luz verde a Makhachev a pelear por el cinturón, y es ese bloqueo de Belal el que ahora mismo no le está dejando, porque Islam Makhachev nada más ganar ya dijo que no quería, que quería el segundo cinturón ya. Entonces, claro, si después de todo este tema se queda un cinturón vacante, ¿a quién van a poner a pelear por ese cinturón? Al que ha querido pelear por él, ¿no? Obviamente. Claro. Sí. Y además, ahora dime de los de la vieja escuela que ahora le dicen que no, si van a decir que no a pelear por el cinturón. Van a levantar todos la mano. Al final, Sí. al final puede conseguir en una carambola, puede conseguir su jugada, que es al final es lo que... Sí. Y puede quedar además, puede quedar bien, porque dice, mira, yo me he querido enfrentar a Makhachev, no ha querido, y encima ahora queda un cinturón vacante y me pego con él. Así que igual puede ser esta una gran jugada. Y encima al propio Sarukian, yo creo que después de la que lió y así de bajándose de la pelea la última bueno, el anteúltimo día, yo creo que le van a castigar. O sea, lo más lógico yo creo que sería, si se va Makhachev, que sea un Oliveira Topuria. Yo creo, vamos. Sí, a ver, ahora lo que hay en el aire, lo que está, que ya esto, lo de las viejas noticias son las nuevas, es que me viene al pelo, porque sí. Oliveira versus Max Holloway por el BMF es algo que ya estaba sonando hace mucho tiempo y que no paran de repetirlo. Oliveira recientemente, ahora vamos a poner en las noticias, lo dice, y que Dustin Poirier quiere una pelea de leyendas también. Pero bueno, si hay un cinturón vacante, está claro que los dos van a querer pelear ahí. Pero vamos a ver quién es el que en el momento que esté disponible ese cinturón, quién es el que está esperándolo. Y yo creo que Ilia es lo que va a hacer, esperar a ese cinturón, ¿no? ¿Qué pensáis? No, desde luego, desde luego. Yo creo que eso es lo que puede llegar a pasar y tampoco hay mucho más que añadir. Yo creo que hemos puesto todos los puntos sobre la mesa y sí que indican que puede llegar a darse eso. Así que estoy muy de acuerdo contigo. Sí, a ver, Marcos, que se nos va, problemas técnicos de Marcos. Sí, no sé a dónde nos va. Tiene que ponerse el ventilador, que está ahí en pleno verano, 40 grados, se le están fundiendo los plomos. Hombre, ahí tiene que hacer calor, Iñaki? Sí. La puerta. La puerta. Ahí estamos. Sí, mirá, la verdad que me sorprende esa conclusión que llegás porque no la había pensado. Puede ser que sea el caso de que Islam Makhachev ceda el título, es decir, lo deje vacante al igual que Ilia Topuria, y en el caso de que quede vacante, podrían hacer esa pelea entre Oliveira y Topuria. Sería interesante. Ahora, la pregunta que les voy a hacer, bueno, fue la de las otras oportunidades. Islam Makhachev, en el caso de que suba y no ceda el título, por ejemplo, bajaría, por ejemplo, pelea contra Jack de la Madalena y vuelve a bajar. En ese caso, ¿contra quién pelearía? Hombre, Adrián, dilo tú. Yo creo que si sube no vuelve a bajar, yo creo. Aunque decís? pierda, yo creo. Yo creo que ya no... Una vez que un peleador ya sube de categoría, es difícil ya volverla a ver bajar. Y yo creo que Makhachev, si sube, no vuelve. ¿Vos decís que con la mentalidad tradicionalista que tienen los dagestaníes de conservar las cosas como que son propias, el legado, sí. Va a alargar el cinturón y va a arriesgarse justamente a pelear una categoría que no tiene experiencia? Sí. No, yo creo que haría algo similar a lo de Topuria y dejaría vacante el título, subiría y se acabó Islam Makhachev en el ligero.
Sí, yo pienso exactamente lo mismo. Además, yo pienso que de la que suba Makachev, si pelea contra De la Madalena, pienso que le va a ganar y va a tener el segundo cinturón y ahí se va a retirar. Sí. Yo la verdad que pienso diferente. Yo creo ni lo va que. a defender. No, eso seguro porque sería manchar su legado pelear contra Rakhmonov o un tipo de esos, porque yo creo que contra Rakhmonov no tendría posibilidades, pero yo sí que la veo, yo sí que la veo, yo veo subiendo, imagínate que gana o pierde, o sea, imagínense si pierde, por ejemplo, bajaría y ahí sí pelearía por el título. Lo dejó vacante, pero yo creo que Dana White le daría esa posibilidad contra, por ejemplo, no sé, Ilia Topuria o Arman Sarukian, o el campeón vigente puede ser Oliveira, y para que consiga nuevamente ese cinturón y se retire de la mejor forma. Creo yo que podría hacerlo. Sabemos que es un tipo importante en Oriente Medio y que es considerado justamente en esa zona del mundo y que vende bastante bien dentro de lo que cabe en la UFC. Sí, la verdad que es interesante lo que acabas de comentar. Yo sí que pienso que no bajaría, porque en el último corte de peso sí que se le vio bastante mal. Es de las peores veces que le he visto, pero claro, como siempre le he visto en Oriente Medio, que ahí pues ya sabemos que Con tienen todas las comodidades. ayuda extra, porque al final la rehidratación allí pues se lo hacen en una clínica, pues entonces es diferente, pero que te la hagas a pelo como la tuvo que hacer ahí el otro día en Estados Unidos, pues ya fue diferente. Y ya los años ya pesan y yo creo que ya aunque pierda, yo creo que ya no iba a bajar de división. Pienso que intentaría una revancha o intentaría intentarlo a toda costa allí. Y tampoco creo que ya el entorno, Javik, tampoco le deje ya hacer eso. Lo que quiere Islam Makhachev es tener un legado superior a Javik. Esa es su obsesión. No lo pudo hacer con el récord de invicto, porque pues, el brasileño le noqueó en el 2016. Pero, pues bueno, pues sí que lo puede hacer ya ahora con más defensas titulares. Sí que es verdad que esta última pues ha quedado descafeinada por el tema de que Sarukian al final, pues por problemas del corte de peso, por hacer esos giros ahí con la espalda ahí la niña del exorcista se jodió la espalda. Pues bueno, pues no sabemos cuál fue realmente el propósito, pero la verdad que no peleó. Capaz que estaban haciendo el delicioso. Eso le pasa a Pereira, yo creo. Pereira se lesiona la mano, medio raro también. salió sin fuerza. Le van a salir pelos. Bueno, pues yo creo que ahí, pues eso, pienso que no, que es diferente. Es diferente. Sí. Entonces, pues bueno, veremos a ver qué es lo que pasa. Yo lo que os he dicho de esto de las noticias viene a colación que he estado viendo a Chael Sonnen y él está diciendo que todas estas noticias que están saliendo en los medios, que no sabe, que él ha estado investigando y que no son fuentes fidedignas. Entonces, esto entra en aquello que estuve yo diciendo, que hay mucho dinero metido en marketing para que salgan medios diciendo que hay peleadores que rechazan peleas cuando en realidad esas peleas no han sido rechazadas. No sé si me estáis llegando a entender. Sí, que no han sido ni siquiera ofrecidas. Entonces, aquí se está poniendo para que la gente estemos hablando y estemos debatiendo y que luego pues esas noticias están saliendo filtradas de mentiras, ¿me entiendes? De marketing. Porque realmente pues ni a Makhachev le han ofrecido pelear por la pelea con Topuria, ni a Ilia le han ofrecido la pelea por Sarukian, ni todavía esté eso ni siquiera en la cabeza del pelado, como dice Marcos, porque ya hemos visto que Dana White, nada más que ganó Justin Gaethje, ya dijo que podía ser el siguiente en la fila, algo que ya conocíamos desde hacía tiempo, porque ya hasta Islam Makhachev dijo, es que es el único de los 5 primeros que todavía no ha peleado conmigo.
Porque sí es verdad, porque Sí, Oliveira ya había peleado, Sarukian Sí. había peleado una, Dustin Poirier sí. también había peleado, y el único que le quedaba de ahí era Sarukian, que se le fue a enfrentar y no peleó, y sabemos pues ya por experiencias, por ejemplo, con el mismo Oliveira, que 2 peleas vas a tener que pelear por fuera para volver otra vez arriba, así que el único que le quedaba era Gaethje, así que bueno, pues veremos a ver cómo es que sale, pero yo ya viendo y escuchando a Charles Sonnen, ya me estoy empezando a creer que aquí hay mucho dinero por ahí, por detrás hay maletines, corren en las agencias de marketing para poner noticias, las fake news que dicen, para hacer, pues, ver y que se hable mucho más de este tema. ¿Eh? Así que bueno, ¿queréis decir una Sí. última reflexión sobre este tema antes de que empecemos con las noticias? Os dejo ahí la palabra. Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo, porque al final muchas veces de repente ponen, eh, según un medio ruso de no sé qué, sabes que no le conoce nadie, Topuria rechazó una pelea con Sarukian. O luego de repente ni siquiera dan ninguna fuente ni nada y dicen, Makachev dice que no quiere pelear con Topuria. Y sí que es verdad que a mí me da la sensación de que hay mucha desinformación ahí y que simplemente pues se hace para que se hable de esos peleadores de la UFC, de esa división y eso, hay demasiada desinformación y al final pues todos los que somos fans o los medios de comunicación o lo que sea tienen que hablar sobre algo y cada vez que sale alguna noticia de estas se habla sobre ello. Sí, totalmente, totalmente. Los medios de comunicación meten mucha presión para que se dé un combate y quiera que no, quieren insistir, insistir, insistir para que esa verdad, que no es verdad, se genere, se cree y justamente se lleve a cabo, como lo ha sucedido justamente con algunos combates, pero obviamente en esta ocasión no le salió la jugada de una buena manera con Ilia Topuria y bueno, a joderse. La verdad que era complicado que se dé esto. O sea, el que sí lo quería era Ilia Topuria y muchos españoles y muchos chupamedias de los medios de comunicación, no voy a dar nombres, pero obviamente no tenés injerencia, no tenés poder. Si el que decide todo acá, el dios, es el peladito Dana White. O sea, él si no le convences, ya está, patadita en el trasero y yo voy a tomar las órdenes, dice el pelado este que es medio vigilante, que es medio mala persona, porque no me gustan algunas actitudes que tiene, pero obviamente el tipo tiene poder.